En estos últimos días, el grupo Ixbalamque Junajpuguenac junto con Tujal.org hemos emitido opinión acerca de lo que ocurre en la ciudad sagrada El Mirador, Petén. Esta opinión la hemos emitido a través de cartas, es decir, por escrito, a través de charlas y de entrevistas. Por estas opiniones hemos recibido una serie de críticas. Y yo quisiera referirme a tres críticas de momento, porque me parece importante dejar clara nuestra postura. Una de esas críticas tiene que ver que se nos ha dicho que nosotros estamos observando el poder de una forma muy reducida cuando analizamos casi que exclusivamente al señor Richard Hansen y su vínculo con el proyecto de El Mirador. La siguiente crítica tiene que ver con qué es lo que pasa con la soberanía del Estado cuando los mayas estamos reclamando como nuestro la ciudad del Mirador y otras ciudades sagradas más. Y la tercera crítica tiene que ver con la narrativa oficial sobre la desvinculación que existe entre los mayas antiguos y los mayas actuales y con la idea del colapso maya. Sobre la primera crítica, nosotros no estamos observando solamente al señor Richard Hansen en el juego de poderes, pero efectivamente lo consideramos un actor importantísimo. El señor Hansen ha dicho que desde hace más de 25 años ha estado trabajando en las excavaciones de El Mirador. Él en un simposio de arqueología dice que su proyecto no sería posible sin el apoyo de diferentes empresas y él despliega los logos de las empresas, que son alrededor de 21 en ese momento, él decía algunas empresas, y entre esas empresas podemos observar a Perenco, Walmart, una empresa de los Castillo, porque aparece el logo en su presentación, y aparece también Pacunam, como seguramente otra instancia que estaba apoyando su proyecto de excavación y sus investigaciones científicas. Sin embargo, pues hemos visto cómo en este momento Pacunam se ha caracterizado por tener una postura de rivalidad frente a Richard Hansen. Es decir, que si antes Pacunam actuaba en conjunto con Richard Hansen, ahora pareciera ser que es un opositor importante. Entonces, lo que nosotros evidenciamos en todo esto es que, como suele ocurrir en Latinoamérica y en nuestro país, el Mirador y la Reserva de la Biosfera Maya es un territorio en disputa y quienes se disputan este territorio son varios poderes. Por un lado estaría Hansen con su consorcio de empresas privadas e instituciones que lo financian, pero por el otro lado está Pacunam y todas las organizaciones que estarían alrededor de Pacunam. La gran pregunta allí, ¿dónde estamos los pueblos indígenas? Y es como pueblos indígenas que nosotros estamos hablando. Y ahí yo quisiera entonces referirme a la Ley de Alianza de Seguridad y Conservación Maya de la Cuenca Mirador Calakmul, un proyecto de ley que ingresó al Congreso de Estados Unidos en diciembre del 2019 durante el gobierno de Jimmy Morales. Recordemos que Jimmy Morales, en nombre de la soberanía nacional, le hizo una guerra a la CICIG hasta que él la expulsó del país. Pero en nombre de esa soberanía nacional, también impulsa esta ley en donde le otorga grandes poderes a Estados Unidos sobre nuestro territorio. Los periódicos nacionales han dicho que esta ley no se refiere más que a una donación que bondadosamente nos pretende hacer Estados Unidos de 60 millones de dólares. Sin embargo, es necesario ver el contenido de la ley, porque una de las cosas que se plantea es que Estados Unidos tiene la potestad de enviar investigadores para hacer trabajos científicos en esa área, pero también se habla de que en esa área hay oro y que también es un lugar fundamental para hacer
proyectos de biomedicina. Es decir, que se está comprometiendo este territorio para hacer proyectos con empresas transnacionales. Y la justificación detrás de esta ley tiene que ver con las palabras que el señor Richard Hansen utiliza cada vez que discursa alrededor de lo grandioso que hay en este sitio o en esta ciudad sagrada, el Mirador. Ahora, es importante entender allí que esta ley no pudo llegar a donde está sin que haya existido una alianza entre Estado, empresa privada y poderes transnacionales. Y yo quisiera referirme a eso en el siguiente punto. Cuando a nosotros se nos critica sobre por qué los pueblos indígenas están pensando que esos sitios les pertenecen a ellos, o más concretamente, ¿por qué ustedes piensan que esos sitios les pertenecen cuando esos sitios pertenecen a todos los guatemaltecos, según la Constitución Política de la República? Bueno, y más aún nos dicen, si ustedes piensan que ese sitio les pertenece, lo que están haciendo es negando la soberanía del Estado. Ahora, ¿cuál soberanía del Estado? Y yo quisiera ahí remitirme un poquito a algunos rasgos históricos. Cuando hace 200 años se crea el Estado liberal colonial guatemalteco, se expropia oficialmente a los pueblos indígenas de sus territorios y los territorios que antes pertenecían a los pueblos indígenas ahora serán territorios que pertenecen a todos los guatemaltecos, territorios como estos, ¿no? Territorios comunes, no estoy hablando aquí de la expropiación privada, que este sería otro tema. Entonces, si estos territorios les pertenece a todos los guatemaltecos, se crea desde la Constitución de la República una serie de entidades para cuidar estos territorios. Los sitios arqueológicos así nombrados, en teoría, son cuidados por una institucionalidad estatal, como en este caso el Ministerio de Cultura, la Universidad de San Carlos, el CONAP, pero nos preguntamos, ¿dónde está entonces la soberanía del Estado? Si hay una ley de este tipo negociándose en Estados Unidos. ¿Qué hicieron estas instituciones para defender la soberanía del Estado? ¿No está acaso comprometida la soberanía del Estado cuando hay una serie de capitales privados, nacionales y extranjeros detrás de este proyecto, el Mirador y muchos otros más? ¿De qué soberanía estamos hablando? Por lo tanto, observamos aquí muy claramente que cuando los pueblos indígenas reclamamos la legitimidad histórica y política de nuestras tierras, inmediatamente se invoca la soberanía del Estado. Pero esa soberanía no existe cuando desde antes está comprometida con la colusión entre capitales privados, entre capitales extranjeros y las instancias estatales, que al final de cuentas sus funcionarios tienen también participación en tales empresas. Es decir, que aquí no existe la independencia de poderes. Esto nos permite a nosotros, y es una cuestión urgente, para que los pueblos indígenas discutamos entonces esa soberanía. Sí, se nos quitó ese territorio a los pueblos indígenas y se dijo, ahora ya no les pertenece a ustedes, sino a todos los guatemaltecos. Pero entre todos los guatemaltecos, teóricamente, estamos también nosotros. Pero ese territorio que se supone es común y que va a ser cuidado por el Estado no lo está cuidando. El Estado lo está negociando, lo está cediendo y es nuestro territorio. Entonces, si queremos, como mayas o como guatemaltecos, tenemos toda la legitimidad de reclamarle al Estado que haga un trabajo de cuidado, de vigilancia y de administración de este territorio. Más que preguntarnos a nosotros sobre dónde está la soberanía del Estado, somos los pueblos indígenas los que debemos de preguntarle al Estado dónde está la soberanía que tanto defiende o que tanto exige cuando se trata del territorio reclamado por nosotros, los pueblos indígenas. Entonces,
esta disputa del territorio del Mirador nos permite varias cosas. En primer lugar, es necesario presionar para que en Estados Unidos esta ley no se apruebe. En segundo lugar, es importante recordarle al Estado guatemalteco que tiene tan solo un papel de vigilancia y de administrador de los bienes comunes. Nosotros, como parte de los pueblos mayas, tenemos la legitimidad histórica y política de exigirle a quienes en este momento están en las instancias estatales el cuidado de los territorios encomendados. Y si quieren, como guatemaltecos, tenemos también la potestad de exigirle el cuidado de los bienes comunes. Es decir, estamos hablando como mayas en primer lugar y como guatemaltecos en segundo lugar. Por el otro lado, también se coloca en discusión otro tema que tiene que ver con la narrativa oficial que plantea que no hay vinculación entre los mayas. Ahí sí quisiera volver a Richard Hansen y su equipo. Richard Hansen se ha contradicho en varias ocasiones porque hace unos años él decía que este territorio grandioso que él ha excavado le permite decirle a los mayas que se sientan orgullosos de su pasado. Pero últimamente Hansen está diciendo que los mayas desaparecieron y que los indígenas de ahora no tenemos absolutamente nada que ver con los mayas del pasado. Allí hay una contradicción grandísima en su narrativa. Sin embargo, tanto a Hansen como a muchos otros arqueólogos, que da la casualidad que su trabajo científico coincide con las narrativas oficiales cuando se dice que los mayas de pronto desaparecimos y no hay explicación de por qué o desaparecieron y que los mayas antiguos con los presentes no tienen ninguna vinculación. Entonces nos preguntamos por qué hay una coincidencia entre la narrativa arqueológica dominante y la narrativa colonial oficial. Esto nos permite que seamos los mayas quienes busquemos una nueva narrativa que permita recuperar la posibilidad de retomar los hilos de nuestra propia historia. Y nos permitimos retomar las contradicciones de la propia arqueología para poder construir esa narrativa junto con las creaciones que nosotros hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y una de las contradicciones de la misma arqueología tiene que ver con los siguientes puntos. Si no hay una vinculación de los mayas antiguos o de los mayas de las tierras altas con los mayas de las tierras bajas, ¿por qué en esta excavación arqueológica del Mirador, Richard Hansen dice que en una pirámide descubierta, entre comillas descubierta, se puede observar a Hunahpu cargando la cabeza de su padre Hunahpu y enfrente se observa a Ixbalamque? Esta es una narrativa que nosotros encontramos en el Popol Vuh, un libro que se atribuye a los quiché o a la gente quiché. ¿Por qué si no hay vinculación, los arqueólogos mismos hacen este diálogo? Ahí hay una contradicción. Efectivamente hay un hilo conductor y es por eso que se hace esta lectura. Hansen, cuando habla de los impresionantes caminos construidos en aquel entonces, carreteras de 6 metros de ancho y caminos blancos, él dice, coincidentemente en maya, dice él, Sacbé se le dice al camino blanco. Bueno, en quiché, en cachiquel al menos, efectivamente, camino blanco es Sacbé. Si él hace ese vínculo entre los caminos blancos encontrados y Sacbé, eso significa que nuevamente hay una vinculación entre los mayas antiguos y los mayas del presente. Por el otro lado, toda la arqueología habla de Ahaf como un ente importante en la producción o en la explicación o interpretación de su trabajo. Y Ahaf es un ente importante y contemporáneo para los mayas. Solamente estos 3 ejemplos para notar que tal desvinculación de los mayas antiguos y de los mayas del presente no se sostiene. Es importante escuchar
las otras narrativas generadas por otros arqueólogos que seguramente no están muy presentes dentro de la discusión actual que tenemos los mayas, porque me parece que la arqueología está bastante alejada de los mayas comunes, como yo, que no tengo esa especialidad. Entonces es necesario que esto nos permita construir nuevas narrativas y que no nos permitamos que nos sigan robando el pasado, porque robarnos el pasado significa robarnos el presente y eso lo vemos muy concretamente. El robo puede ser material, el robo puede ser el robo de nuestra misma historia, de nuestra misma espiritualidad, pero el robo tiene que ver también con construirnos a nosotros como seres despojables. Mientras tanto, si tenemos un diálogo con nuestro pasado, si retornamos a nuestras propias raíces, esto también nos permite la posibilidad de una construcción autónoma, soberana, que permita mirar hacia procesos colectivos más amplios y romper la servidumbre que en este país ha sido impuesta sobre la gente maya. Creo que en este tiempo en que se acerca la contracelebración del bicentenario de la independencia, es importante que los mayas hablemos mucho más sobre procesos de autonomía, de soberanía, de independencia y sobre una construcción política colectiva que permita cuestionar el actual Estado colonial capitalista. En todo esto, lo que me interesa decir es que este territorio nos pertenece a los mayas y es necesario sentar precedentes, construir procesos que nos permitan ser dueños nuevamente de este territorio. Hasta luego.